Bien, pues comenzamos la sesión de esta mañana y preside esta mesa doña María Barrigón Montañés, es conservadora del Cuerpo Facultativo del Estado desde 2008, como podéis leer en el currículum que se ha adjuntado en la carpeta, y ejerce desde septiembre de 2008 hasta la actualidad pues, en el Patrimonio Nacional. Ha sido una suerte de verdad que desde Patrimonio Nacional tanto doña Pilar Benito como María Barrigón pues, puedan participar en estas jornadas, porque desde luego es una institución de una profesionalidad extraordinaria y reconocidísima y por lo tanto todos sus miembros van a aportar muchísimo, ¿no? Y tenemos que poner nuestros ojos en los mejores, ¿no? Y por eso pues, hemos puesto los ojos en vosotras también. Se encarga de las colecciones textiles medievales de indumentaria. Me comentaba ayer que especialmente pues, los textiles medievales y es gran conocedora pues, tanto de los ajuares litúrgicos como de esos ajuares funerarios, ¿no? que han aparecido y se han conservado, ¿no? en los enterramientos de los monarcas españoles. Actualmente realiza la tesis doctoral sobre los tejidos medievales de la época de Alfonso VIII y Leonor de Inglaterra, ¿no? En concreto en el riquísimo monasterio de las Huelgas de Burgos. Sabéis que tiene una extraordinaria colección de textiles medievales extraordinariamente musealizada, ¿no? Ha publicado pues, recientemente publicaciones sobre textiles medievales, litúrgicos y diferentes capítulos de libros. Esta mañana va a tratar el obrador de bordadores del monasterio del Escorial. Sin lugar a dudas es un referente de primer orden, ya no digo hispano, sino mundial en el siglo XVI, por toda la riqueza y minuciosidad, ¿no? con la que se trabajó absolutamente en todos los campos artísticos en el monasterio del Escorial, que nos recuerda pues, también a esos grandes personajes que ayer conocíamos, ¿no? como San Juan de Ribera, con la minuciosidad con la que lo preparaba todo. Yo creo que es una suerte contar con doña María Barrigón y podemos aprender sobre todo pues, de ese cuidado y de ese estudio, ¿no? minucioso de importantísimas colecciones que también han servido para el servicio del altar, en este caso en el monasterio del Escorial. ¿Se oye bien? Sí. Bien. El padre Sigüenza, José de Sigüenza, a principios del siglo XVII, en su obra Historia de la Orden de San Jerónimo y fundación del monasterio del Escorial, escribió que en aquel momento había del orden de 1.200 casullas para todos los altares y 220 capas. Como dice el propio autor, digo esto así a bulto por no cansar, y de lo dicho podrá conocer la excelencia y el primor que hay en todo. Tomo prestadas estas palabras porque yo tampoco he venido a aburrirles, pero sí que estoy muy agradecida por poder presentar varias piezas magníficas en estas jornadas de museólogos de la Iglesia. Parte de estas piezas las donó o las encargó Felipe II para que se llevaran al Escorial en 1563. Recordemos que los primeros jerónimos se establecen en 1562, para que desde el principio se pudiera decir misa convenientemente en los 3 altares de la residencia provisional. En los llamados libros de entregas, que consignarán todos los objetos que, valga la redundancia, se entregaban al monasterio, quedaron documentados los ternos que llevaron en estos momentos al Escorial. Por ejemplo, sabemos que en 1563 se envían varias albas y un terno de terciopelo carmesí y otro de damasco azul y plateado. En 1564, el bordador del rey, Daniel Villasinda, confecciona un terno de terciopelo carmesí, cuya tela provenía de Granada, para que fuera usado en el oratorio de la reina Isabel de Valois durante la Cuaresma de aquel año. Una vez concluida esta, junto con otro de terciopelo negro que se especifica que su tela provenía de Toledo, fueron enviados al Escorial. Para 1565 sabemos también que este mismo bordador realizó 8 ternos de diferentes colores que también se mandarían al monasterio, quedando así de esta manera momentáneamente satisfechas las primeras necesidades. En 1567 le encargan en concreto a Diego Rutiner, bordador de Cámara del Rey, otros 3, 2 de brocado de oro y seda negra y otro de damasco y terciopelo. A pesar de que tenemos la constancia documental y descritos además con un cierto detalle, no los conocemos físicamente, como si sucede en cambio
con el terno en terciopelo morado de 2 altos, que veíamos también ayer, que tiene un fondo de brocado de plata con cenefas de bordados en técnica de aplicación, que luego hablaremos de ella. En la documentación antigua se llamaba el bordado de cortaduras, y tiene una composición de traza renacimiento formada por un jarrón central, 2 putti afrontados, aves y roleos. Paulina Junquera, que ha sido la gran estudiosa del obrador de bordados, adscribió este conjunto, que muy bien podemos conocer como el terno de los querubines, a la primera época del obrador, porque figuraba en la entrega de 1572. Sin embargo, la autora no tuvo en cuenta que en esta entrega aparecen reseñados algunos de los ornamentos que ya se habían otorgado hasta 1571, además de los que verdaderamente eran de nueva confección y se entregaban también en ese momento. Y, de hecho, este terno aparece perfectamente descrito en los asientos correspondientes a 1567 de este libro de las entregas, aclarándose, por tanto, que entró al monasterio en 1567 y que en el 72 lo único que se estaba haciendo era dar fe y constancia de que ese ornamento ya había entrado. Abrimos ahora los inicios del obrador y vamos a hablar del funcionamiento y de las obras que se realizaron entre 1569 y 1576. En el 69, el obrador inicia sus trabajos todavía situado en el llamado Monasterio de Prestado, que era una pequeña y modesta casa que era la residencia provisional de los religiosos. Al frente estuvo Fray Lorenzo de Montserrat, un fraile de origen francés al que Felipe II había conocido en el Monasterio de Montserrat y donde se ganó su favor. Y fue el propio rey, de hecho, quien pidió el traslado al Monasterio del Escorial. Profesó allí en 1567 y desde entonces comenzó a hacer tareas que estaban relacionadas con estas labores de bordados, aunque oficialmente hay que retrasar el inicio como tal del taller hasta 1569. ¿Por qué? Porque fue en concreto en septiembre de ese mismo año cuando Felipe II dictó las instrucciones para el funcionamiento y las primeras nóminas de los bordadores comenzaron a librarse en 1570. A pesar del traslado de los religiosos al monasterio en 1571, el obrador se mantuvo en este emplazamiento de Prestado hasta fines del siglo XVI y estuvo a cargo de Fray Lorenzo hasta su muerte en 1576, que marcaría ese fin de la primera etapa. Conocemos, como digo, el funcionamiento de este obrador por las instrucciones que para ello dictó Felipe II, y las dictó con la minuciosidad que le caracterizaba. A cargo del obrador siempre habría un fraile y un maestro bordador, los cuales debían elegir al resto del personal. El guardajoyas del rey debía proveer las telas, ricas telas de oro, tafetanes de Florencia, terciopelos de Toledo, de Granada, damascos de Granada y de Valencia, y materiales de hilo y de plata para todas las labores del bordado. Esa entrega de ricos materiales quedaba registrada también, y de ahí la importancia de elegir a las personas que iban a trabajar en el obrador para evitar, evidentemente, hurtos. Las entregas de los materiales se reseñaban además en un libro de cuentas que resulta de importancia capital para acotar esa historia del obrador y que se conserva todavía en la Biblioteca del Escorial. Este es un manuscrito que no es muy conocido, pero que me resultó fundamental hace algún tiempo para documentar algunos de los ternos escorialenses que vamos a ver a continuación. Sabemos que se trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 11 y desde la 1 hasta la puesta de sol desde mayo a septiembre. Y desde las 7 hasta las 12 y de la 1 a la puesta de sol en el resto de meses. En esta primera época del obrador no trabajaron más de 20 personas y conocemos nombres de gente que allí estuvo, como, por citar algunos, Melchor de Ayala, Cristóbal de Sarria, Juan de Grijalva, Francisco Manrique, Juan Muñoz, Diego Salazar, Francisco Vela, Justo de Voz Mediano o Pedro López. Cobraban 4 reales diarios de jornal los oficiales y 2 los aprendices. Por expreso deseo del rey, se comenzó rápidamente a labrar obras matizadas, de modo que se necesitaron en concreto entre 8 y 10 buenos oficiales, rostreros y roperos, es decir, que se dedicaban única y exclusivamente a bordar los rostros y las vestiduras, y para las obras de cortaduras entre 4 y 6 oficiales, para que intervinieran en los trabajos de estas características. No se recomienda nunca un mayor número de oficiales para no crear desorden o confusión en el taller. Ya veremos después que esto, cuando avancen los años, esta recomendación no se siguió. Junto a ellos trabajarían los aprendices y, en principio, no existiría un cordonero ordinario, sino que estas obras se iban a encargar específicamente.
En este tiempo se hicieron dos tipos de obras. En primer lugar, se adaptaron y arreglaron ternos que ya existían y conocemos en este sentido documentalmente el arreglo de un pontifical del emperador Carlos V que provenía de Yuste, al que se le quitan las armas imperiales que tenía bordadas y se sustituyen por los nuevos escudos con las armas reales. Pero por otro lado se hicieron ya varios ternos de nueva confección y pasamos a ver varios. Aquí en la imagen tenemos un terno de terciopelo morado con cenefas bordadas sobre terciopelo liso y sigue la técnica de cortaduras que les mencionaba antes. Esta técnica, que se llama, como digo, de cortadura según los documentos coetáneos, es el bordado de aplicación. Consiste en dibujar una composición y los motivos decorativos se recortan en uno o en varios tejidos, se fijan después en la prenda en la que se desee mediante puntadas y se hace el contorno con cordones de metal o de seda. Este tipo de cenefas, hechas con bordado de aplicación, van a ser muy frecuentes en los ornamentos del monasterio. Este terno destaca, además de por su decoración en el terciopelo con piñas, porque se ha podido documentar, gracias a estos libros de la Biblioteca del Escorial, que fue el propio Fray Lorenzo de Montserrat quien lo bordó y que se entregó en 1571. Y este hecho de haber podido documentar perfectamente alguno de los ternos, claro, nos hace poder plantear relaciones o referencias a otros de los materiales que se conservan en el Escorial. Así, por ejemplo, dada la similitud de este terno con el bordado y con el terciopelo de los anteriores, cabe preguntarse si no estuvo bordado por el mismo fraile o si al menos estuvo hecho en la misma época. Aquí tenemos un terno confeccionado con un rico brocatel amarillo y blanco, anillado por trama de oro. Luego veremos más ejemplos de esta técnica con mucho detalle. Tiene adornos típicamente renacentistas y está decorado con una cenefa bordada con una aplicación de tarjas y hojarasca. El forro es un espléndido damasco amarillo que es un tejido que ya de por sí constituye una pieza textil de primer orden y nos habla en muy buena medida de la rica consideración o de la importancia que tenían estas telas en origen, que incluso para el reverso de las mismas, que en principio no se iban a ver, utilizaban también grandes y ricos tejidos. Es un damasco amarillo que es un modelo muy del gusto italiano del siglo XVI, con motivos gigantes en jarrones gallonados y en piñas, acompañados de caminos ajedrezados. Destaca también este otro terno rojo de terciopelo labrado con roleos también en oro anillado, como sucedía en los casos anteriores. Y para que se pueda ver bien de lo que estoy hablando, tenemos estas dos imágenes arriba de los dos ternos que ya les he mostrado, abajo del terno de las calaveras que veremos posteriormente, pero en donde se ve muy bien cómo van esos hilos por tramas perfectamente con esos círculos siempre en las mismas direcciones y perfectamente iguales en su medida. Sobre todos estos ternos va a destacar especialmente el llamado terno de San Lorenzo, que es un brocado de oro anillado con perfiles de terciopelo granate, tiene cenefas bordadas sobre terciopelo rojo en las que se desarrolla una rica composición de trazado de grutescos, escudos con emblemas de San Lorenzo y atributos de la Pasión. Actualmente se sigue usando este terno para el día de la festividad de San Lorenzo y es un terno que ya fue descrito por el padre Sigüenza a principios del siglo XVII. Sabemos que fue entregado antes de 1572 y que su capa la retocaron en 1579. El forro de damasco que tienen en esta imagen es un tejido también muy interesante, como vamos a ver en breve. Y abrimos con esto la segunda época del obrador, en donde se dan las grandes obras o las obras más conocidas. Y se puede encuadrar esta etapa entre 1576 y 1598. Tras la muerte de Fray Lorenzo de Montserrat en el año 76, Felipe II ordena que se prosigan las obras que habían dejado inconclusas y dicta para ello nuevas instrucciones. Se abre, por tanto, de esta manera este segundo periodo del obrador, que va a ser, por otro lado, además, la época de mayor actividad. Gracias a estas nuevas instrucciones, y retomando un poco alguna pregunta que había habido ayer, queda muy claro que es el rey el que personalmente va a elegir las obras que se hacían en el obrador de bordados. Disponía además que hubiera un maestro bordador con título de superintendente y este maestro no tenía obligación de ser jerónimo, pero haría los patrones o los modelos de las obras que el rey encargara específicamente.
cobraría 7 reales diarios y se le proporcionaría una casa. Debía además buscar los oficiales que fuera preciso y asignar los trabajos según las especiales habilidades que vieran cada uno de los bordadores. La parte administrativa seguía a cargo de un religioso que se elegía por el prior, que si además tuviera conocimientos de bordado, pues es un plus que añadiría, ¿no?, para poder desempeñar esta tarea. Este religioso debía llevar las cuentas del obrador y estar en permanente comunicación con el guardajoyas del rey para la provisión de género y que llegara siempre fluidamente los materiales que se iban a necesitar para la composición y arreglo de los ternos. Se nombró a Fray Juan de Toledo para gobernar el obrador y a Diego Rutiner como maestro superintendente. Por enfermedad, este último va a durar poco tiempo en el cargo y fue sucedido por Daniel Sedeño. A partir de 1580 la actividad en el obrador va a ser febril si recuerdan el número de oficiales que se recomendaba en esas primeras instrucciones que trabajaran el obrador a la vez, en este caso sabemos que en 1588 llegaron hasta el número de 44. Y sí que es verdad que a partir de esa fecha el número comenzó a decrecer hasta quedar en el número de 24 en el año 1590. Sabemos además que en 1579 Alonso de Torres y Francisco Rodríguez hicieron obras de albañilería en el obrador y Juan Rojo realizó 32 bastidores para bordar y 7 bancos, lo que evidencia la preocupación regia por las condiciones en las que se desarrollaba la actividad del bordado. El lugar se especifica que debía ser adecuadamente iluminado, lo cual obligaba a hacer acopio periódico de velas. Y se sabe que se compra arrobas de sebo, en concreto a Francisco Ayllón en 1585, y tenía que estar surtido también de diferentes materiales, tanto para preparar los bastidores del bordado, como para paños para atar, por ejemplo, las sedas de los diferentes colores que se necesitaran para hacer los bordados al matiz, etc. Y con objeto de no ensuciar además la labor que se estaba realizando, a cada oficial se le dio un paño de fustán, que era un tejido grueso de algodón cardado por un lado, de color blanco, para que lo pusiera debajo de los brazos, protegiendo así la labor que ya estaba bordada mientras continuaba con la tarea. Felipe II hizo además merced de médico y botica a Diego Rutiner, a su mujer y a su hijo en 1577, conforme a la costumbre que se tenía con el resto de criados. Y en un orden más mundano de las cosas, sabemos también que se realizaron varios manteles para la mesa donde se merendaba. Y pasando a ver obras en concreto, conocemos que se dedicaron muchísimas horas de trabajo entre 1577 y 1586 para la elaboración de toda una serie de mudas de ordinario en todos los colores que tenían cada una del orden de 40 frontaleras con 80 caídas respectivas, vemos alguna de ellas en la imagen, y 40 casullas. Fíjense de momento en la parte derecha de la diapositiva. Vemos una roja y una verde. Son todas muy similares, confeccionadas en damasco, con cenefas de terciopelo bordado de aplicación de raso, con motivos de roleos y con tarjas con coronas, que en su interior pueden contener o bien la parrilla simbólica del monasterio, sea en azul o en blanco, o bien emblemas de la Pasión. Y nos vamos a centrar en concreto en esta tela de damasco, que si recuerdan es bastante similar a la que forraba el terno de San Lorenzo y que tienen a la izquierda de la imagen. Cambian solo en que varían en algunos pequeños detalles. Estos damascos se decoran con cintas rellenas de ajedrezado con florones. Es un modelo decorativo muy representativo de la época y es el mismo pintado por Luis de Carvajal al finales del siglo XVI en la túnica que porta Santa Engracia en el cuadro en el que aparece con Santa Leocadia, conservado en la Basílica del Monasterio. He puesto un poco, creo que se lo pueden apreciar bastante bien, como colocando la túnica de la infanta de la santa un poco girada, continúa perfectamente, a ver si sale el puntero, continúa perfectamente ese motivo del damasco hacia abajo. Afortunadamente, en este caso concreto, en los libros de entregas quedó especificado que para la composición de todos estos ternos de ordinario, el damasco que se proporcionaba provenía de la ciudad de Granada, cuyos talleres gozaban de justa fama. La documentación de este damasco, empleado por tanto para los ternos y pintado por Luis de Carvajal como tejido en Granada, resulta de enorme interés al dar respuesta, en cierta medida, a las sempiternas preguntas de cuáles son los modelos de los tejidos españoles frente a los italianos y si eran comparables los españoles con los italianos en lo referente a calidad. Pero sin duda ninguna, los ternos más famosos del Escorial son los conocidos como los de la vida de Cristo.
El bordador Daniel Rutiner, que era hijo del anterior superintendente, participó en su elaboración al igual que otros muchos bordadores, pero no voy a aburrir con una retahíla de nombres. Durante mucho tiempo se describió como un único terno, pero es necesario aclarar que se trata de dos que son muy parecidos, pero que se diferencian en la tela, en las cenefas y en el contenido de las historias bordadas. Así, podemos diferenciar el terno de la infancia, que ven a la izquierda de la imagen, que se usó para las fiestas de la infancia de Jesús, de la Virgen y de los ángeles, y el terno de la vida pública, a la derecha, que fue empleado en las fiestas de Jesús, de sus santos confesores y de las mujeres que no fueron ni vírgenes ni mártires, como la Santa Ana o Magdalena. Hoy no se conservan enteros, se hicieron a partir de 1580 y la base de su confección es un brocatel con fondo de plata, con un anillado por trama de hilos entorchados de plata sobre dorada tirados en dos gruesos diferentes, adornado de roleos vegetales. Podemos ver ejemplos de piezas. Aquí tenemos parte del terno de la infancia. Terno de la infancia. Vida pública. Vida pública. Y nos vamos a centrar en concreto en el bordado. El bordado está hecho con la técnica del oro matizado, que se llamaba en los documentos antiguos de hilos tendidos. Consiste en dibujar una composición sobre un lienzo e ir cubriéndola con hilos finos o con torzales de oro tendidos paralelos y muy juntos, sujetándolos a la tela con puntadas imperceptibles y con sedas de los diversos colores necesarios se van cubriendo esos hilos de oro, matizando el oro o dejándolo al descubierto, según lo que corresponda por el dibujo para reproducir los efectos de luz. Para las encarnaciones de los personajes, y aquí podemos ver todavía un detalle, una fotografía con más detalle de esta técnica. Para las encarnaciones, como digo, no se usa el oro, solamente las sedas con el llamado punto de matiz, con puntadas que son tan menudas y juntas que forman una masa homogénea que produce un poco el efecto de los empastes de color en una pintura, es decir, que con las agujas se llega a hacer un verdadero trabajo de pintura. Esta técnica es lo que ha dado renombre al obrador del Escorial, hasta el punto de que por extensión se ha llegado a denominar obra del Escorial a todo tipo de piezas hechas con esta modalidad técnica, aunque se haya realizado en otros lugares, porque esta técnica, aunque el obrador tuvo muchísima fama en la realización de obras con esta técnica, desde luego no es una técnica que fuera en absoluto privativa del obrador. Y los dibujos, también hablábamos ayer brevemente, los dibujos para estos bordados se van a encargar a varios artistas. Hoy se conservan unos 90 agrupados en 2 álbumes, son dibujos en concreto para escenas bordadas con esta técnica que hemos comentado. Todos están hechos sobre papel, la tinta empleada es sepia, no están coloreados y únicamente tienen unos toques de albayalde para acentuar un poco los efectos de luz y de sombra. Representan paisajes tanto de la infancia como de la vida pública de Cristo. En el siglo XIX se atribuían a artistas como Peregrino Tibaldi, Bartolomé Carducho o Navarrete el Mudo. En los años 30, el padre del siglo XX ya, el padre Zarco Cuevas los atribuye 5 de ellos a Diego López Escurial y 8 a Miguel Barroso. Y para Paulina Junquera atribuyó la mayoría de ellos a Miguel Barroso, que es un discípulo de Gaspar Becerra, y unos pocos a Diego López. En cualquier caso, no todos los dibujos de los 2 álbumes están reproducidos en las historias de bordados de las piezas que hoy se conservan y hay algunos bordados que no cuentan tampoco con su respectivo dibujo. Pero la verdad que es muy bonito cuando se encuentra alguno de esos dibujos que casan perfectamente con las escenas. Y como curiosidad, también lo vimos ayer, creo, y aparecía en la primera diapositiva en esa vista de la sacristía del Escorial, tenemos aquí un detalle del cuadro de la adoración de la Sagrada Forma de Claudio Coello. Reproduce, como ya saben, una escena en el interior de la sacristía del monasterio del Escorial con la simulación de pinturas murales y de caballete que la decoraban. Delante del altar, el padre prior Francisco de los Santos, flanqueado por 2 diáconos, sujeta entre sus manos la custodia con la reliquia de la Sagrada Forma, para que sea adorada por Carlos II, que aparece a su vez arrodillado ante un reclinatorio con una vela encendida. Tras el rey, varios dignatarios de su corte observan la escena. La comunidad jerónima, perfectamente dispuestas en filas, presencian el acto.
Claudio Coello reproduce en este cuadro la forma exacta de la sacristía, donde realmente se celebró esta ceremonia de llegada de la reliquia, con los cuadros y las pinturas y los personajes que, de hecho, participaron. Los diáconos, si se fijan, llevan sendas dalmáticas que reproducen escenas del terno de la infancia y el padre prior lleva escenas del terno de la vida pública. A lo mejor no se puede ver con detalle qué escenas son, pero desde luego lo que sí se ve muy bien son esas cenefas que las enmarcan y ya habíamos visto la diferencia entre unas y otras con respecto a los ternos. Pero curiosamente, la tela general de todas las prendas no corresponde ni a uno ni a otro terno de la vida de Cristo, sino que corresponden con una casulla, vamos, con un terno que habíamos enseñado antes, la casulla con el forro de damasco amarillo. He puesto en esta ocasión la dalmática. Y esto significa que, obviamente, Claudio Coello, cuando terminó este cuadro que había iniciado Rizzi, tuvo acceso directo a la sacristía del Escorial y a todos los ornamentos que en ella se conservaba para elegir un poco la composición en función de sus intereses. Pero no son estos los únicos ternos ricos que se bordaron en el Obrador. Tenemos constancia de otro que se dedicó a la Virgen y tenía varias piezas que se depositaron en el monasterio en 1586 y 1593, de los que aún se conservan unas poquitas piezas como las que tienen en la imagen. Es un brocatel de fondo de plata con tramas de hilos entorchados que forman pequeñas palmetas inscritas en rombos. La cenefa central es un bordado que presenta jarrones renacentistas, flores, las consabidas tarjas, y algunas de ellas están coronadas, enmarcando además los anagramas de Jesús y de la Virgen, así como la parrilla escurialense. Otra faceta que merece la pena destacar del Obrador son las labores de pasamanería. Si bien en un primer momento hubo hasta 12 oficiales cordoneros en el taller, posteriormente no habría cordoneros fijos y únicamente se les contrataría cuando se fueran acabando de bordar los ornamentos y fuera precisa entonces su labor. Se encargaron a cordoneros ya acreditados en las ciudades de Salamanca, de Sevilla y de Toledo. Las condiciones de los contratos en general eran las siguientes. Primeramente debían presentar una muestra de los cordones con sus calabazuelas o borlas y botones, estos de madera y labrados de gusanillo de oro, plata y sedas. Las borlas de seda recubiertas de redecilla de oro y los cordones tenían que tener 3/4 y 2 dedos de largo hasta el extremo de la bola del medio. El cordonero debía ir entregando obra cada 4 meses, para que una vez concluida, en el obrador se formara el juego completo para cada ornamento. El plazo para la entrega se fijaba en 1 año y si transcurrido este no había concluido el encargo, el contrato automáticamente quedaba roto, pero eso sí, el material que se había entregado quedaba ya en el obrador y otro operario se encargaba de terminarlo. Una vez concluido el encargo se tasaba, se descontaba el gasto de material y se pagaba. Para elaborar el cordón se procedía primero al aforrado del embutido, es decir, a revestir con sedas o con materiales ricos el hilo que servía de base. Los flecos se hacían por un sistema de nudos y cruzamientos que formaban polígonos y varias combinaciones con oro y seda. Las borlas que adornaban los respaldos de las dalmáticas pendientes de un cordón se agrupaban en órdenes de 4, 3, 2 o 1 y estaban constituidas por un capacete de alma de madera que se forraba de seda y se cubría con una labor tejida con aguja de oro, plata y seda. Con esto nos vamos ya a la última etapa, que es la más larga de toda la historia del taller, pero, por otro lado, la menos fructífera, ya que a fines del siglo XVI el obrador se traslada al monasterio cerca de la hospedería. En la segunda mitad del XVII estaba instalado en las habitaciones de la actual portería y allí permanece hasta el siglo XVIII, donde solamente el trabajo de un único oficial bastaba para repasar y conservar los ornamentos. Obviamente todas estas piezas tenían una función litúrgica muy clara y dada la condición del monasterio como panteón regio, nos vamos a centrar en los funerales de la familia real y en los ornamentos empleados para ello. A pesar de las noticias que tenemos relativamente abundantes sobre ternos negros, más o menos ricos, muchas de ellas no dan las referencias exactas sobre las circunstancias de su uso. Las mudas comunes para los oficios de difuntos se hicieron en un inicio de 2 tipos. La primera, de la que se conservan actualmente numerosas piezas, fue bordada entre junio de 1578 y 1579 y forrada en 1581. Se confeccionó en terciopelo negro, pero les traigo una fotografía de una de esas piezas reutilizadas,
con aplicaciones de raso igualmente negro perfiladas con torzales azules. Y la razón en concreto por la que este juego tiene los hilos azules y no amarillos es porque a Felipe II se le presentaron muestras con ambas opciones y se decantó por la azul descartando la amarilla. Felipe II se ocupó además de atender también las necesidades espirituales que representaban los fallecimientos de los monjes del monasterio, y por ello en 1572 proporcionó un terno de terciopelo negro con cenefas de terciopelo carmesí. Pero se consideró viejo y poco digno y rápidamente encargó al obrador uno nuevo que se entregaría al monasterio en 1575 y que es este que tienen en pantalla. Tuvo como modelo la misma idea que el anterior, es decir, que se siguió confeccionando con terciopelo cortado liso de color negro y con las cenefas de terciopelo carmesí, pero incorporaba un bordado de aplicación en tela de plata con motivos, según dice la documentación, y lo ven perfectamente en la pantalla, con calaveras y huesos y despojos de muertos. Estos aparecen además unidos entre sí por un lazo azul y en algunos de ellos, en la parte inferior, se añade una especie como de ropajes un poco espectrales con una capucha. En la bolsa de corporales, además, se puede ver un pico, una guadaña y una pala. En la Biblioteca del Escorial se conservan también varios dibujos de cenefas con calaveras que sirvieron como elementos preparatorios para estos ternos. Para cumplir con la tarea encargada al monasterio de servir como panteón real y como tal celebrar las pertinentes ceremonias religiosas de difuntos en los aniversarios de los fallecimientos de las personas reales, se necesitaban ternos que fueran adecuados a tal dignidad. Recordemos que Felipe II estableció que se debían decir 6 misas en los días de aniversario y 2 diarias por el eterno descanso del alma de su padre el emperador, que pasarían a ser 4 en 1592 ya que había aumentado el número de frailes del monasterio. Aún así, y con independencia de los que se usaron durante un tiempo para los diferentes aniversarios, sabemos que a finales del siglo XVI quedaron definitivamente establecidas y por un muy largo tiempo las funciones en concreto para 3 ternos diferentes. Uno serviría para las honras fúnebres de Carlos V y Felipe II, otro para las de la emperatriz y la reina Ana y un tercero para las otras reinas, del que dan cuenta las cartelas que figuran en alguno de los cajones de capotillos que vimos ayer. Desde época temprana se preparó lo necesario para recibir los cuerpos reales que llegarían al monasterio entre 1573 y 1574, como lo evidencia, por ejemplo, la entrega en septiembre del año 71 de un paño de tela de fondo negro y oro, con altos de oro y plata y franjones de seda negra para poner sobre la tumba cuando se hicieran las honras y aniversarios por los reyes en esta casa. Y solo un año después, 50 varas de terciopelo negro labrado en Florencia entraron para hacer los cuerpos de un terno que llevaría cenefas de fondo de plata y rizos de oro y plata con perfiles negros. También quedó en el monasterio el paño que llegó procedente de Yuste con el cuerpo de Carlos V, que era carmesí con un fondo de oro y rizo de idéntico metal y tenía una cenefa de terciopelo negro bordada con torzales de oro y de plata con las armas imperiales. El obrador, desde su primera época, en la persona de Fray Lorenzo, y por orden del rey, se puso manos a la obra para realizar un terno con franjones de oro y seda negra para las celebraciones de recepción de los cuerpos del emperador y demás personas reales. El fraile enfermó y marchó a Madrid para recuperarse a finales del año 73. Sabemos que entonces pasaron a trabajar en estos ornamentos con mucho cuidado, empeño y diligencia, como ellos mismos describen después, Justo de Voz Mediano y el cordonero Jerónimo de Espinosa, que en 1574 reclamaban lo que se les debía todavía por esas tareas que habían efectuado. Por otro lado, conocemos también documentalmente que el ornamento negro que se usaba en el requiem diario que se celebraba por el eterno descanso de las almas de las personas reales fue retocado en 1577, cuando se añadió y aderezó la obra de pasamanería en cordones y botones. Pero de los ternos negros que sí conservamos y que documentalmente podemos también conocer sus circunstancias, tenemos este conjunto de ornamentos negros que se realizó entre 1583 y julio de 1584 y que fue usado, al menos durante un tiempo, para los aniversarios de los cuerpos reales de las reinas, es decir, antes de que estuviera hecho el terno que verdaderamente se utilizó después durante larguísimo tiempo y del que luego hablaremos. Está decorado con calaveras y con huesos cruzados. Fue encargado personalmente por Felipe II a Daniel Rutiner, que era el hijo del antiguo superintendente del obrador,
y en junio de 1584 el bordador comunicaba a la congregación jerónima el final de su trabajo para que se pudiera proceder a la valoración del mismo. Como tasadores actuaron Juan de Heredia por parte del bordador y Juan de Murguía por parte del rey, y una vez establecido el precio en 1695 ducados, se entregó a Fray Francisco de Loja. Por otro lado, y dejo la pantalla en blanco porque tenemos un gran interrogante a este respecto, especificando el terno que el padre Sigüenza describió como propio para las memorias de los aniversarios de Carlos V y de Felipe II, era el terno de la vida de Job, que reemplazaba a las mudas anteriores que por la documentación sabemos que se habían encargado antes de esta función. Se trataba de un terno historiado, adornado con 70 escenas de oro matizado relacionadas con la vida de este santo, que se comenzó a labrar en 1588 cuando se hicieron muestras de las frontaleras. En el libro de cuentas del obrador se reflejó la cantidad de rico tejido que habría de emplearse en su confección y, aunque desafortunadamente no se proporciona la fecha de su ejecución, se debió realizar en torno a los años 1588-90, si tenemos en cuenta la elaboración de las citadas muestras, que la recepción en el monasterio está entre las piezas depositadas entre 1586 y 1593, y el hecho de que la memoria de lo empleado para su elaboración esté situada tras los asientos correspondientes a 1588. Por los documentos sabemos que la rica tela empleada en su confección era de oro frisado, con fondo igualmente de oro y perfiles gruesos de terciopelo negro, empleándose hilos de oro y seda negra de Granada para las franjas. Esta descripción resulta muy similar, salvo en la utilización del oro, a la empleada en la descripción del conocidísimo terno de las calaveras del que hablaremos a continuación, lo cual nos puede dar una idea aproximada del aspecto que debía tener este terno en su momento. También se reseñó que iba forrado con un damasco negro proveniente también de la ciudad de Granada. Sabemos además que en 1590 Melchor del Castillo y Luis Balanzad bordaron sendos capillos de oro torcido con una historia de Job y Alonso Ruiz realizó las encarnaciones y formas de otra de las escenas. Desgraciadamente no conservamos ninguna pieza que a ciencia cierta haya podido pertenecer a esta obra, pero para aproximarnos un poco visualmente a lo que debió ser este terno en origen, debemos juntar las escenas que aparecen bordadas en los ternos de la vida de Cristo con el fondo de tela de este terno que tienen ahora en pantalla, cambiando la plata por el oro. Y más o menos uno puede pensar o aproximarse a lo que debió haber sido el terno para los funerales de Carlos V y Felipe II en origen. Para ser empleado en los aniversarios y memorias de la emperatriz y de la reina Ana se bordó este que tienen en pantalla, que es el conocido terno de las calaveras. Paulina Junquera lo había encuadrado dentro de la primera época del obrador, pero la descripción de sus materiales figura a continuación de la del terno de Job en el libro de cuentas, y su entrega en el monasterio se produjo también en las mismas fechas, es decir, entre 1586 y 1593. De este espectacular terno se conservan 2 dalmáticas, una capa pluvial con su capillo, una casulla, un paño, una manga de cruz, 2 estolas y 3 manípulos. Sin embargo, el conjunto en origen era algo más amplio y se ha constatado además que su rico terciopelo labrado se reutilizó para confeccionar un frontal y 4 capas que también se conservan en la actualidad. El tejido empleado en su confección es un terciopelo de seda negro, labrado sobre un fondo de plata con efectos decorativos de hilos entorchados de plata anillados por trama que componen grandes roleos vegetales. Las cenefas son de terciopelo liso cortado, también de color negro, y están profusamente bordadas al realce con motivos fúnebres entre los que destacan las calaveras que le dan nombre y tienen una de ellas en pantalla. La labor se fue construyendo a base de la superposición de una infinidad de lentejuelas de plata de todo tipo y formas, con distintos adornos que se fueron asentando sobre un grueso relleno que elevaba los símbolos funerarios principales, formando un bordado de realce, la verdad que muy efectista. Un detalle sobre esta parte técnica lo tienen ahora en pantalla. A la derecha se pueden ver muy bien esas pequeñas infinidad de lentejuelas de diverso tipo. Se ve el detalle de lo que les había puesto antes también, de ese anillado por trama. Y la verdad que estas fotografías macro dan buena cuenta del trabajo que debía haber llevado la confección de este tejido en origen. El uso continuado por las misas de la emperatriz,
quedó puesto de manifiesto en el cuadro del Museo del Prado, que fue pintado por José Moreno Carbonero, que es la conversión del duque de Gandía. Esta pintura de historia del siglo XIX se evoca la contemplación del cadáver de la emperatriz por parte de Francisco de Borja, cuya visión le llevaría a comprender lo transitorio de la vida y la renuncia al mundo terrenal. Se ve perfectamente al oficiante ataviado con esa capa que pertenecía al terno de las calaveras, pero si prestamos un poco de atención a las fechas, sabemos que el terno de las calaveras se hizo a finales de los años 80 del siglo XVI o casi 1590, y la emperatriz había muerto en 1539. Es imposible que este oficiante pudiera haber llevado esa capa en su momento, pero sí refleja muy bien esa idea tan que quiso ya Felipe II de unir diferentes ternos a diferentes aniversarios, y eso perduró a lo largo de los siglos. En cuanto al tercero de esos ornamentos que había establecido Felipe II para los aniversarios reales, perdón. Hay que hablar del usado para las honras fúnebres de otras reinas. Se conservan varias piezas en terciopelo liso, cortado de color negro, adornado con cenefas que no están bordadas, sino tejidas, y que responde perfectamente a la descripción que había hecho el padre Sigüenza del terno que se empleaba con esta función. Sin embargo, conviene aclarar que este terciopelo liso debe ser una sustitución hecha en una fecha incierta y que en origen el terciopelo debía haber sido labrado. Las cenefas, hablaba ayer Pilar de esos tejidos a la forma, sigue siendo también parte de estos tejidos, y entonces, en ese sentido, por esta particularidad técnica, pensamos que este ornamento pudiera haber sido, la tela empleada para este ornamento hubiera podido haber sido tejida en Toledo. Y como último apunte, quería terminar con una mención, aunque sea rápida, a la etiqueta funeraria, apunte sobre el cual remito a la obra de Javier Varela. El ritual queda establecido por Felipe II y se mantiene, aunque con variantes, incluso hasta la actualidad. Según el rey y según toda esta etiqueta que se genera, el rey debe afrontar la enfermedad con entereza y con los diferentes remedios de la época, que oscilan entre los remedios puramente ofrecidos por la medicina, como sangrías, purgantes y cataplasmas, a los más o menos mágicos, que incluían diferentes brebajes. En este sentido, sabemos que Carlos II, por ejemplo, le dieron orines frescos de vaca y víboras en polvo, que no mejoró su situación. Y, por supuesto, se hacían también diferentes rogativas y se empleaban las reliquias, en concreto los cuerpos de San Isidro, Santa María de la Cabeza o San Diego de Alcalá. A continuación, llegaba la confesión y la administración del viático, ceremonia que podía ser pública, como fue el caso de Felipe IV. Después se cortan los vínculos terrenales. Por seguir con Felipe IV, sabemos que recibió a sus familiares, pero muy brevemente, para que no se le embargara el sentimiento. Andando unas centurias, tenemos aquí un plano del Escorial que también veíamos ayer, y la planta actual del Panteón y su relación también en alzado con el primigenio Panteón en época de Felipe II. Como les decía, andando unas centurias se abandona tanto decoro que primaba en esa idea de la majestad que tenía Felipe II, y tenemos ejemplos en los casos pues de Alfonso XII, al morir María de las Mercedes, o María Cristina, que arregló personalmente a Alfonso XII. La exposición del cuerpo estuvo también reglada y a veces se embalsamaba el cadáver, sobre todo desde 1665. Esa exposición se hacía en el Alcázar, después se hacía en el Palacio Nuevo. Tenemos aquí un cuadro que representa esa exposición del cuerpo de María Luisa de Orleans. Recientemente, en este sentido, Pilar Benito acaba de comisariar una exposición que se acaba de cerrar sobre Carlos III, en donde había una sala dedicada específicamente a ese momento de la muerte del rey y de la exposición pública del cadáver, montando la cama mortuoria y los tapices en concreto de la serie de la conquista de Túnez, que eran los que ornaban las paredes por detrás. El montaje quedó, la verdad, que muy efectista y muy bonito. Remito al catálogo porque no he traído imagen.
En el Palacio Nuevo, como les decía, también se hacía esa ceremonia. Aquí tenemos el caso de María de las Mercedes. Y normalmente la exposición se hacía en silencio y estaba todo reglamentado y pautado. Cuántos altares se montaban, quiénes velaban, etcétera. Pero dada la existencia de tanto súbdito que presentaba su respeto, a veces se producían problemas. Es el caso de la muerte de Felipe V en 1746, en la que las crónicas dicen que en la sala malparieron 2 mujeres y a otra le sacaron un ojo. Un guardia de corps acompañaba a unas señoras. Un centinela de los alabarderos, por su parte, pretendió negar su entrada. Ofendido, el guardia echó mano a la espada y dejó al alabardero en el mismo puesto sin poder decir Jesús. Bueno, la crónica especifica también que Fernando VI comenzó su reinado perdonando al guardia que había asesinado al otro, entre otras cosas porque no se le había podido prender. En cualquier caso, se forma una comitiva para el traslado del cuerpo al Escorial, que estaba igualmente reglada y pautada. Se va además de noche para llegar al Escorial precisamente de día, y desde 1865 los adelantos técnicos permiten que toda esa entrega se acelere yendo en tren. Se entrega el cuerpo al prior y a partir de ese momento son los jerónimos y hoy agustinos los que se van a dedicar, los que tienen esa función encomendada, en tanto el monasterio sigue siendo el panteón de la monarquía. Hoy como ayer, esta ceremonia con sus lógicas variantes y adaptaciones se siguen haciendo, y en esta imagen vemos el funeral del infante don Carlos hace apenas 3 años o 2 años, con la iglesia engalanada para esta ocasión en concreto. Y en esta ceremonia, si no me falla la memoria, los oficiantes llevaron, aunque no se puede ver en la imagen, llevaron el terno de los querubines, que era ese primer terno con el que habíamos empezado hace un rato esta conferencia. Gracias por su atención. Una conferencia extraordinaria que nos ha adentrado en profundidad en el mundo del Escorial y en concreto en el Obrador de Bordadores. Se abre el turno de preguntas para quienes queráis dirigir cualquier cuestión o preguntar o aclarar cualquier asunto. Bien, pues yo sí admiro, María, el trabajo, supongo, profundísimo de acercamiento a las fuentes documentales, como creo que no puede ser de otra manera, para estudiar en profundidad cualquier asunto, en concreto el Obrador, ¿no? Supongo que habrás pasado muchísimas horas de archivo y es algo que es necesario, ¿no? Una de las palabras que ilustra el título de estas jornadas es el estudio. El estudio de los textiles hace imprescindible el acceso, en este caso, a una riquísima documentación que yo creo que es más peculiar del Escorial, donde todo quedaba como muy reglado y muy prescrito, ¿no? Y con normativas muy concretas, quizá en otros templos con menos minuciosidad, ¿no? y abundancia documental, pero en cualquier caso el acercamiento al inventario, el acercamiento incluso a las normativas que pudieran haber es fundamental, y yo creo que es algo que tenemos que procurar, ¿no? En tanto en cuanto conocer la colección y conocer en este caso los obradores o los talleres que están detrás, es imprescindible para que se pueda conservar bien, para saber cómo actuar sobre ella, para saber exponerla, ¿no? Yo sí tengo una pregunta, ¿no? Nos has hablado que en esa tercera fase del obrador se mantiene un solo oficial en algún momento, ¿no? Que se encargaba de repasar, ¿no? Y de conservar los ornamentos. Supongo que ese mismo oficial estaría en las etapas precedentes, ¿no? También con la conservación, ¿no? ¿Se conocen técnicas en este momento en el que está todo como muy minuciosamente detallado, ¿no? De limpieza de los textiles, de cómo tienen que limpiarse los textiles? Como tal, una instrucción o un reglamento perfectamente detallado, no. Sí que se conoce, por ejemplo, que Felipe II, cuando se habla de todo ese traslado y la llegada de los ternos al monasterio, pide específicamente que la sala tenga unas condiciones de humedad muy precisas y muy particulares, que las cosas no se amontonen, etcétera. O sea que
tenían ya muy en cuenta lo que se puede considerar como conservación preventiva. Las cajoneras también de la sacristía están hechas con unas maderas muy en concreto, entre ellas cedro. Hablaba ayer Pilar de esa esencia de cedro como repelente de plagas. O sea, que había un conocimiento profundo de cómo tenían que almacenarse y guardarse las cosas para poder legarse. Ahora, en concreto, tareas específicas de limpieza, yo no he encontrado así ninguna referencia. Bien, pues le volvemos a agradecer a María su maravillosa intervención. Hemos terminado a punto, hemos sido puntuales y, dada la ausencia de más preguntas, pues continuamos con nuestra jornada ya con más relajación. Dejamos paso también para que se preparen para la siguiente sesión que hay en esta sala. Ya sabéis que, según programa, vamos a actuar ahora mismo a la catedral, ¿verdad? Está María Ángeles, no sé si la veo por allí. No, ha debido salir. Nos acercamos